El reloj de la antigua iglesia marcaba las 10:47 de la mañana cuando ocurrió algo que nadie esperaba. No fue un grito. No fue un accidente. Ni siquiera fue una discusión. Fue un silencio. Un silencio tan profundo que parecía haber detenido incluso el eco de las campanas. La luz que atravesaba los vitrales de la parroquia de Santa Brígida caía suavemente sobre el mármol del presbiterio. Los fieles avanzaban uno por uno hacia el altar para recibir la Sagrada Comunión. Todo seguía el orden de cualquier domingo. Las voces del coro apenas susurraban las últimas notas de Alma de Cristo, mientras el incienso aún permanecía suspendido en el aire. Entonces ocurrió. Una anciana de 93 años extendió las manos con la misma delicadeza con la que lo había hecho durante casi 8 décadas. Sus dedos temblaban. No por miedo. Por la edad. Sus manos conservaban la memoria de miles de rosarios rezados, de cientos de velas encendidas y de incontables horas enseñando a niños a amar la Eucaristía. Esperó. El sacerdote levantó ligeramente el copón. La miró. Y, de repente, lo retiró. No dijo nada durante un instante. Solo bajó lentamente las manos, como quien decide guardar un regalo que ya no piensa entregar. La mujer levantó la vista. Sus ojos no expresaban rabia. Solo una pregunta. Una pregunta tan sencilla que dolía más que cualquier acusación. El sacerdote habló en voz baja. Margaret, hoy no 3 palabras. 3 palabras pronunciadas con aparente delicadeza. 3 palabras capaces de romper el corazón de una persona que llevaba más tiempo sirviendo a la iglesia del que muchos allí presentes llevaban viviendo. Ella permaneció inmóvil. No discutió. No exigió explicaciones. No levantó la voz. Simplemente cerró lentamente sus manos vacías, como si estuviera guardando algo que jamás había recibido. Después bajó la mirada hacia el escalón de mármol donde tantas veces se había arrodillado para adorar a Cristo. Y pronunció una frase que nadie en aquella parroquia olvidaría jamás. Perdón, padre, no quise interrumpir. Ni una sola persona respiró con normalidad. Algunos no entendían lo que acababa de suceder. Otros fingieron no verlo. Porque, a veces, el silencio parece más cómodo que la verdad. Margaret regresó lentamente a su banco. Cada paso parecía más pesado que el anterior. En su bolsillo seguía descansando un viejo rosario cuyos misterios habían sido desgastados por décadas de oración. Ella comenzó a rezarlo. No preguntó por qué. No protestó. Solo siguió hablando con Dios. Como lo había hecho toda su vida. Pero en el último banco de la iglesia había alguien que no apartó la mirada de ella ni un solo segundo. Un anciano vestido con una sencilla sotana negra. No llevaba cruz pectoral visible. No llevaba anillo. No buscaba llamar la atención. Parecía un sacerdote anciano cualquiera que había decidido asistir discretamente a aquella misa dominical. Sin embargo, sus ojos permanecían fijos sobre Margaret. No observaban únicamente a una anciana. Observaban una herida. Y comprendían algo que nadie más parecía comprender. A 2 filas de distancia, un obispo que conocía bien a aquel hombre sintió un estremecimiento. No porque hubiera escuchado una palabra, sino porque conocía ese silencio. Había aprendido que cuando aquel hombre permanecía inmóvil durante demasiado tiempo, era porque estaba escuchando algo más profundo que cualquier conversación. Estaba escuchando a la conciencia. Nadie en la iglesia sabía quién era realmente aquel anciano. Nadie imaginaba que aquella decisión tomada en apenas unos segundos terminaría cuestionando la forma en que toda una comunidad entendía la misericordia. Nadie sospechaba que, antes de terminar el día, un viejo libro olvidado, unas cuentas desgastadas de un rosario y el recuerdo de un niño de 7 años cambiarían para siempre el destino de aquella parroquia. Porque aquella mañana no se trataba solamente de una mujer a quien se le negó la comunión. Se trataba de una pregunta mucho más difícil. ¿Cuándo deja una persona de ser vista por quienes dicen servir a Cristo? Y había otra pregunta aún más incómoda. ¿Quién tiene realmente autoridad para decidir cuando un alma ya no reconoce la presencia de Dios? Las respuestas no estaban escritas en ningún decreto. No esperaban dentro de un archivo. No podían encontrarse en un protocolo. Estaban escondidas en la memoria de una anciana que muchos creían haber olvidado,
y en la conciencia de un hombre que estaba a punto de recordar quién le había enseñado, por primera vez, a acercarse al altar. Pero para comprender por qué un simple hoy no llegó a estremecer tantas conciencias, primero debemos regresar unos días atrás, cuando todo parecía completamente normal. Antes de continuar, conviene hacer una breve aclaración. La historia que está a punto de escuchar es una interpretación narrativa de carácter artístico, inspirada en elementos de la tradición católica, la vida pastoral, el patrimonio espiritual de la Iglesia y la dimensión humana del servicio cristiano. El personaje de Pope Leo XIV se presenta aquí como un símbolo narrativo para reflexionar sobre la verdad, la misericordia, la responsabilidad y la dignidad de cada persona. No pretende representar declaraciones oficiales del Vaticano. No busca sustituir los hechos históricos. Y mucho menos señalar o acusar a personas reales. Porque, a veces, una historia imaginada puede iluminar una verdad profundamente humana. No la verdad de los periódicos, sino la verdad que cada conciencia descubre cuando se queda sola delante de Dios. En esta narración no importa únicamente lo que ocurrió en una iglesia de un pequeño pueblo. Importa la pregunta que nace de ese momento. ¿Qué hacemos cuando la fragilidad entra en nuestras comunidades? ¿Cómo distinguimos entre proteger a una persona y dejar de verla como persona? La Iglesia siempre ha enseñado que la Eucaristía es el mayor de los dones. Pero también ha recordado, desde sus primeros siglos, que el rostro de Cristo puede aparecer precisamente donde el mundo comienza a dejar de mirar. Por eso esta historia no habla solamente de una anciana. Habla de todos aquellos que alguna vez sintieron que ya no eran escuchados. Habla de los padres olvidados. De los abuelos silenciosos. De los enfermos. De quienes rezan sin que nadie conozca sus lágrimas. Y habla también de quienes, con buena intención, pueden tomar decisiones difíciles sin detenerse a escuchar completamente el corazón del otro. Porque la misericordia nunca elimina la verdad. La sostiene. Y aquella mañana, en la parroquia de Santa Brígida, nadie imaginaba que una decisión tomada en apenas unos segundos obligaría a todos, sacerdotes, obispos, familias y fieles, a preguntarse si aún sabían reconocer la presencia de Cristo en la persona que tenían delante. Lo que parecía un simple acto de prudencia estaba a punto de revelar una herida que llevaba años creciendo en silencio. 5 días antes de aquel domingo, el Vaticano despertaba con la serenidad habitual de comienzos de primavera. Las primeras campanas rompían el silencio sobre la plaza de San Pedro mientras un cielo gris comenzaba a teñirse, lentamente de dorado. Los jardineros recorrían los senderos entre los cipreses. Los guardias suizos cambiaban turno con la precisión de un reloj antiguo. En los pasillos del Palacio Apostólico, el murmullo de pasos discretos recordaba que, incluso en el corazón de la iglesia, cada jornada comenzaba con pequeños actos de servicio que casi nadie veía. Para el mundo exterior, todo parecía estable. No había titulares alarmantes. No había crisis visibles. No había discursos extraordinarios anunciados en la agenda oficial. Y, sin embargo, la verdadera historia casi nunca comienza cuando todos la están mirando. Comienza mucho antes. En un detalle tan pequeño que nadie considera importante. Aquella mañana, Pope Leo XIV dedicó las primeras horas del día a recibir informes pastorales procedentes de distintas diócesis. No eran documentos sobre política ni sobre finanzas. Eran cartas escritas por sacerdotes, religiosas y obispos que hablaban de personas concretas. Un anciano que ya no recordaba el nombre de sus hijos, pero seguía respondiendo amén cada vez que escuchaba las palabras de la consagración. Una mujer enferma que llevaba meses pidiendo solamente una visita para poder confesarse. Un joven sacerdote agotado después de acompañar durante semanas a pacientes terminales. El Santo Padre leía cada página despacio. Nunca buscaba únicamente los datos. Buscaba el rostro escondido detrás de cada palabra. Porque los números describen una situación. Pero solo las personas revelan la verdad. Uno de sus secretarios dejó sobre la mesa un pequeño sobre color marfil. No llevaba sello oficial. No pertenecía a ninguna congregación. Ni siquiera parecía importante. Solo tenía escrito a mano. Para cuando tenga un momento de silencio. El Papa lo miró unos segundos. Después lo colocó a un lado. No porque quisiera ignorarlo, sino porque había aprendido que algunas cartas deben esperar hasta que el corazón tenga tiempo para escucharlas. Sin saberlo, aquel sobre permanecería varias horas sobre su escritorio.
Y cambiaría el rumbo de los días siguientes. A casi 7.000 kilómetros de Roma, la parroquia de Santa Brígida vivía una rutina completamente distinta. El padre Daniel Brennan revisaba cuidadosamente las lecturas del domingo. Era un sacerdote apreciado. Metódico. Responsable. Nunca improvisaba una homilía. Nunca llegaba tarde a una celebración. Jamás levantaba la voz durante una reunión parroquial. Quienes lo conocían hablaban de él como un hombre prudente. Y era cierto. Había aprendido que la prudencia evitaba muchos conflictos. Pero también existía un peligro silencioso. A veces, la prudencia puede confundirse con el miedo. Y el deseo de proteger puede terminar alejando precisamente a quien más necesita ser abrazado. Aquella tarde recibió una llamada de la secretaria parroquial. Padre, el señor Tomás Bailón ha pedido hablar con usted. Dice que es urgente. Daniel aceptó la reunión para la mañana siguiente. No imaginaba que aquella conversación permanecería resonando en su conciencia durante muchos años. Mientras tanto, Margaret Bailón caminaba lentamente por el pequeño jardín de su casa. Cada paso requería paciencia. Su bastón golpeaba suavemente las piedras del sendero. En una mano sostenía unas flores recién cortadas. En la otra, el rosario que casi nunca abandonaba. Su memoria ya no era la misma. Había mañanas en las que confundía una fecha. Otras veces necesitaba unos segundos para recordar el nombre de algún vecino. Pero había cosas que permanecían intactas. Sabía exactamente cuándo hacer la señal de la cruz. Recordaba cada palabra del Ave María. Podía recitar el credo completo sin detenerse. Y, sobre todo, nunca olvidaba que el domingo pertenecía al Señor. Su vecina, la señora Ellen Murphy, la saludó desde la cerca. ¿Lista para la misa del domingo? Margaret sonrió con esa sencillez que solo conservan quienes han aprendido a vivir sin resentimientos. Mientras él me espere, yo seguiré yendo. No dijo más. No necesitaba hacerlo. Esa frase parecía suficiente para resumir toda una vida de fe. Ellen la observó alejarse lentamente. Pensó en ofrecerle ayuda. Pero Margaret siempre respondía lo mismo. Déjame caminar despacio. Así tengo más tiempo para rezar. Nadie sabía cuántas veces había recorrido aquel sendero hablando con Dios. Nadie llevaba la cuenta de los rosarios escondidos entre los bolsillos de su viejo abrigo azul. Nadie imaginaba que aquella mujer aparentemente frágil había acompañado espiritualmente a generaciones enteras de niños de la parroquia. Para muchos jóvenes, solo era una anciana silenciosa. Para Dios, seguía siendo la misma catequista que, durante décadas, había enseñado a pronunciar por primera vez la palabra Amén. Al caer la tarde, mientras las campanas anunciaban el Ángelus, Pope Leo XIV finalmente tomó entre sus manos el sobrecolor marfil que había permanecido todo el día sobre su escritorio. Lo abrió lentamente. Dentro encontró apenas una hoja doblada y una fotografía antigua. No había explicaciones. No había firmas. Solo una frase escrita con tinta azul. Santidad, a veces olvidamos reconocer a quienes primero nos enseñaron a reconocer a Cristo. El Papa permaneció inmóvil. No conocía todavía el origen de aquellas palabras. Pero algo en ellas despertó una inquietud imposible de ignorar. Porque las grandes heridas de la Iglesia casi nunca comienzan con un escándalo. Comienzan cuando una comunidad deja de recordar a quienes la formaron. Aquella noche, antes de retirarse a descansar, Pope Leo XIV guardó la fotografía dentro de su breviario. No sabía por qué. Solo sintió que debía hacerlo. Y mientras las luces del Vaticano se apagaban una tras otra, en un pequeño pueblo lejano, una reunión aparentemente rutinaria estaba a punto de celebrarse. Una conversación discreta. Sin periodistas. Sin cámaras. Sin actas oficiales. Una conversación que todos considerarían un simple gesto de prudencia. Pero nadie en aquella sala imaginaba que esa decisión sería el primer paso hacia una herida que muy pronto dejaría de poder ocultarse. 3 días antes de aquella misa dominical, el despacho parroquial de Santa Brígida permanecía en silencio. Era jueves por la mañana. A las 11 en punto. El café recién servido aún desprendía vapor sobre una pequeña mesa de madera.
La secretaria de la parroquia había colocado 3 tazas y un bloc de notas, convencida de que aquella sería una conversación rutinaria. En una comunidad pequeña, reuniones como aquella ocurrían con frecuencia. Se hablaba de visitas a enfermos, de bautizos, de familias preocupadas por un ser querido. Nada hacía pensar que esa reunión terminaría cambiando la vida de todos los presentes. El padre Daniel Brennan llegó primero. Dejó cuidadosamente su breviario sobre el escritorio. Respiró hondo. Rezaba antes de cada encuentro pastoral. No porque desconfiara de las personas, sino porque sabía que algunas decisiones pesan más después de ser tomadas que antes de pronunciarlas. Unos minutos después entró Thomas Bailón acompañado de su esposa, Caroline. Thomas tenía el aspecto de un hombre acostumbrado a resolver problemas. Su traje oscuro estaba impecable. Su carpeta de documentos perfectamente ordenada. Había viajado desde Columbus aquella misma mañana para hablar sobre su madre. No parecía enfadado. Parecía cansado. Muy cansado. Después de los saludos, ninguno habló durante unos segundos. Fue Thomas quien rompió el silencio. Padre, creo que ya no podemos seguir fingiendo que todo está bien. Daniel lo escuchó sin interrumpir. Thomas continuó mirando la taza de café que tenía delante. Mi madre ya no recuerda muchas cosas. Hay días en los que cree que mi padre sigue vivo. A veces me llama por el nombre de mi abuelo. La semana pasada intentó salir de casa a las 4 de la madrugada porque pensaba que llegaba tarde a dar clase de catequesis. Caroline bajó la mirada. Había visto aquellas escenas. Sabía cuánto sufría su esposo al regresar cada mes y descubrir que el deterioro avanzaba un poco más. Thomas respiró profundamente antes de seguir. El martes ingresará en una residencia especializada. Ya está todo preparado. La frase quedó suspendida en el aire. No sonaba cruel. Sonaba derrotada. Como si hubiera sido pronunciada después de muchas noches sin dormir. El padre Brennan asintió lentamente. Había acompañado a muchas familias en situaciones semejantes. Conocía el peso de esas decisiones. Conocía también la culpa que solía acompañarlas. Entonces Thomas formuló la verdadera razón de aquella reunión. Hay algo más, padre. Se inclinó ligeramente hacia adelante. El domingo, si mi madre se acerca a comulgar. Hizo una pausa. Como si incluso las palabras le resultaran demasiado pesadas. Preferiríamos que no recibiera la Eucaristía. La habitación quedó completamente inmóvil. Ni siquiera la secretaria levantó la vista de su cuaderno. Thomas continuó hablando con una serenidad que parecía cuidadosamente preparada. Ella ya no comprende muchas cosas. A veces no sabe dónde está. Tememos que reciba el sacramento sin entender realmente lo que está haciendo. Miró directamente al sacerdote. No queremos faltarle al respeto al cuerpo de Cristo. Queremos protegerla. Aquellas 2 palabras quedaron grabadas en la memoria del padre Brennan. Protegerla. Era un argumento difícil de rechazar. Porque nacía del amor de un hijo. O, al menos, eso parecía. Daniel permaneció unos segundos en silencio. Pensó en las normas litúrgicas. Pensó en la responsabilidad sacerdotal. Pensó en evitar un posible escándalo si Margaret llegaba a actuar de manera imprevisible durante la comunión. Todo parecía conducir hacia una única conclusión. Finalmente respondió con voz tranquila. Si realmente ha perdido la capacidad de comprender el sacramento, actuaremos con discreción. Thomas soltó el aire lentamente. Como un hombre que acababa de quitarse un enorme peso de encima. Caroline sonrió con alivio. La secretaria escribió una breve nota. Nadie discutió. Nadie hizo otra pregunta. Y, sin embargo, había una ausencia que nadie percibió. Nadie preguntó cuándo había sido la última vez que Margaret había rezado el rosario. Nadie preguntó si todavía reconocía las oraciones de la misa. Nadie preguntó qué ocurría cuando escuchaba las palabras de la consagración. Nadie preguntó directamente a Margaret. Todos hablaron sobre ella. Pero nadie habló con ella. Y esa diferencia, aunque parecía pequeña, cambiaría por completo el sentido de la historia. Aquella misma tarde, Margaret estaba sentada junto a la ventana de su casa.
El sol comenzaba a esconderse detrás de los viejos arces de Linden Street. Sobre la mesa descansaban una Biblia gastada, un rosario de madera y una fotografía de su difunto esposo, Edward. Margaret acarició el marco con la punta de los dedos. Ya falta poco para el domingo, Edward. Sonrió dulcemente. No llegues tarde a misa. Nadie respondió. Pero para ella, aquel diálogo seguía siendo una forma de mantener vivo el amor que había compartido durante más de 50 años. Después abrió lentamente el rosario. No necesitó pensar. Sus labios comenzaron a pronunciar cada oración con la naturalidad de quien ha repetido esas palabras miles de veces. Ave María, llena eres de gracia. No olvidó una sola frase. No confundió un solo misterio. Cuando llegó al tercer misterio doloroso, sus dedos se detuvieron unos instantes sobre unas cuentas completamente desgastadas por el uso. Las acarició con ternura. Era el mismo tramo del rosario que rezaba cada viernes desde el fallecimiento de Edward. Cada cuenta conservaba la memoria de una lágrima. Cada oración llevaba el peso de una esperanza. En ese momento, si alguien le hubiera preguntado quién la esperaba cada domingo en el altar, ella habría respondido sin vacilar. Mi Jesús. No necesitaba recordar la fecha. Ni el nombre del presidente. Ni siquiera el día del mes. Porque había verdades que el paso del tiempo no conseguía borrar. Aquella noche, a miles de kilómetros de allí, Pope Leo XIV volvió a contemplar la fotografía que había encontrado dentro del misterioso sobre. Era una imagen antigua. Un grupo de niños vestidos de blanco. Una catequista sonriendo discretamente al fondo. No había ninguna explicación escrita. Solo aquella frase que seguía resonando en su interior. A veces olvidamos reconocer a quienes primero nos enseñaron a reconocer a Cristo. El Santo Padre cerró lentamente los ojos. Había aprendido que la memoria de la Iglesia no se conserva únicamente en los archivos. También vive en las personas sencillas. En los catequistas. En las madres. En los ancianos que permanecen en el último banco rezando cuando todos los demás ya se han marchado. Sin saberlo, aquella intuición estaba a punto de conducirlo exactamente hacia una pequeña parroquia donde una decisión tomada, con buena intención, pronto revelaría una pregunta mucho más profunda. Porque la verdadera grieta nunca comenzó el domingo frente al altar. Comenzó el jueves. En una oficina tranquila. Cuando todos creyeron que estaban protegiendo a una anciana, sin darse cuenta de que nadie le había preguntado que seguía guardando intacto en lo más profundo de su corazón. Y lo que ocurriría el domingo demostraría que algunas respuestas solo pueden descubrirse cuando dejamos de hablar sobre una persona y empezamos, por fin, a escucharla. Cuando terminó aquella reunión del jueves, nadie sintió que hubiera ocurrido algo extraordinario. Thomas regresó a Columbus convencido de haber actuado como un buen hijo. Caroline permaneció en silencio durante casi todo el viaje. Miraba por la ventanilla mientras los campos desaparecían lentamente detrás del automóvil. Quiso preguntar si realmente aquella decisión era la correcta, pero sabía cuánto había luchado Thomas durante los últimos años. Había visto noches enteras en las que él respondía llamadas de emergencia porque Margaret había salido de casa, buscando a un esposo fallecido hacía más de una década. No juzgó. Solo guardó silencio. El padre Daniel Brennan también creyó haber actuado con prudencia. Antes de cerrar la oficina, abrió el sagrario de la pequeña capilla parroquial. Se arrodilló. Rezó unos minutos. No pidió una respuesta extraordinaria. Solo pidió no equivocarse. Sin embargo, hay decisiones que parecen correctas cuando se observan únicamente desde las normas. Y otras que solo revelan toda su complejidad cuando se contemplan desde el rostro de una persona. Todavía nadie comprendía que aquel caso ya no trataba únicamente sobre Margaret Bailón. En Roma, esa misma tarde, Pope Leo XIV recibió a un grupo de obispos procedentes de distintos países. El encuentro estaba dedicado a un tema que preocupaba cada vez más a muchas diócesis del mundo. El envejecimiento de las comunidades cristianas. Uno de los obispos habló con preocupación. Santidad, nuestras iglesias están llenas de personas mayores. Muchos viven solos. Algunos ya no recuerdan nuestros nombres. Otros apenas pueden caminar. Pero siguen viniendo cada domingo. Otro añadió. La mayor pobreza de muchos ancianos no es económica. Es sentirse invisibles.
El Santo Padre permaneció escuchando. No tomó notas. Nunca las necesitaba cuando una conversación tocaba algo esencial. Finalmente preguntó con calma. ¿Y quién les recuerda que todavía pertenecen a la familia de Dios? Nadie respondió inmediatamente. Porque aquella pregunta no buscaba estadísticas. Buscaba conciencia. Mientras tanto, en Santa Brígida, Margaret seguía viviendo exactamente igual que la semana anterior. El viernes limpió cuidadosamente el pequeño crucifijo que colgaba junto a la puerta de entrada. El sábado preparó la ropa que usaría para la misa dominical. El mismo abrigo azul marino. Los mismos zapatos negros. El mismo pañuelo blanco que había llevado durante años. Cada gesto era un pequeño ritual. No por costumbre. Por amor. En una caja de madera guardaba decenas de fotografías antiguas. Catequesis. Primeras comuniones. Procesiones del Corpus Christi. Coros infantiles. Campamentos parroquiales. Cada fotografía conservaba un rostro. Muchos de aquellos niños ya eran abuelos. Otros habían fallecido. Algunos se habían alejado de la iglesia. Pero Margaret seguía rezando por todos. Sin excepción. Jamás imaginó que, para algunos, ella comenzaba a convertirse precisamente en aquello que siempre había procurado evitar. Una persona olvidada. Lo que estaba en juego era mucho más grande que una decisión litúrgica. No se trataba únicamente de permitir o impedir que una mujer recibiera la comunión. La verdadera pregunta era otra. ¿Cómo reconoce la Iglesia la fe cuando la memoria comienza a desaparecer? Porque existen enfermedades capaces de borrar nombres, fechas, direcciones. Pero hay recuerdos que parecen esconderse en un lugar más profundo que la memoria. Muchos médicos habían observado que personas incapaces de reconocer a sus propios hijos todavía podían rezar salmos aprendidos durante la infancia. Podían responder amén. Podían persignarse. Podían cantar antiguos himnos sin equivocarse en una sola palabra. La fe, a veces, permanecía allí donde la memoria ya no alcanzaba. Y precisamente por eso, la decisión tomada en aquella oficina adquiría un peso inmenso. Si bastaba el juicio de otros para decidir que una persona ya no podía acercarse al altar. ¿Dónde terminaba la protección? ¿Y dónde comenzaba la exclusión? El padre Brennan no dejaba de pensar en la conversación. Aquella noche abrió el Código de Derecho Canónico. Buscó referencias. Leyó comentarios pastorales. Consultó antiguos apuntes del seminario. Todo parecía confirmar que el sacerdote debía actuar con responsabilidad cuando existían dudas razonables sobre la disposición de un fiel para recibir la Eucaristía. Cerró el libro. Pero una extraña inquietud permanecía. Porque las normas respondían muchas preguntas. Aunque no todas. Había una que seguía sin encontrar respuesta. ¿Por qué sentía tanta incomodidad si, en teoría, estaba haciendo lo correcto? Al otro lado de la ciudad, Margaret terminaba de rezar el rosario. Cuando concluyó el último misterio, levantó lentamente la mirada hacia el crucifijo de la pared. Sonrió. No pidió milagros. No pidió salud. Solo pronunció una oración sencilla. Señor, gracias por esperarme un domingo más. Aquellas palabras jamás llegarían a oídos del padre Brennan. Tampoco de Thomas. Pero en cierto modo resumían toda la historia. Margaret no pensaba en lo que ella hacía por Dios. Pensaba únicamente en que Dios seguía esperándola. Y quizá esa diferencia era más importante de lo que cualquiera imaginaba. Esa misma noche, Pope Leo XIV volvió a caminar solo por una pequeña capilla del Vaticano. Las luces eran tenues. Solo una lámpara permanecía encendida junto al sagrario. El silencio parecía abrazar cada rincón del templo. El Santo Padre se detuvo frente al crucifijo. Recordó algo que un anciano sacerdote le había dicho cuando todavía era seminarista. Nunca tomes una decisión sobre una persona sin haber rezado primero por ella. Repitió lentamente aquella frase. Después cerró los ojos. Había aprendido que la Iglesia podía conservar perfectamente sus edificios, sus archivos, sus tradiciones. Pero perder algo mucho más valioso. La capacidad de mirar a cada ser humano con los mismos ojos con los que Cristo lo miraba.
Y cuando eso ocurría, ninguna reforma administrativa era suficiente. Porque el problema ya no estaba en las estructuras. Estaba en el corazón. Mientras el domingo se acercaba lentamente, nadie en Santa Brígida percibía el verdadero alcance de lo que estaba por suceder. Los monaguillos ensayaban la procesión de entrada. El coro preparaba los cantos. Las flores adornaban el altar. Las campanas seguirían sonando como siempre. Todo parecía anunciar una celebración completamente normal. Pero las crisis más profundas rara vez comienzan con grandes escándalos. Empiezan cuando una pequeña decisión, tomada con las mejores intenciones, deja de preguntarse qué necesita realmente la persona que tiene delante. Y precisamente cuando todos creían haber encontrado una solución prudente, una historia olvidada durante casi 40 años estaba a punto de regresar para cambiar la conciencia de toda una parroquia. El sábado por la tarde, la lluvia cayó durante apenas 20 minutos sobre Millbrook. No fue una tormenta. Solo una llovizna suave que dejó el aroma de la tierra húmeda flotando sobre las calles vacías. El padre Daniel Brennan decidió aprovechar aquella calma para visitar a algunos feligreses enfermos antes del domingo. Era una costumbre que nunca abandonaba. Llevaba el óleo para los enfermos, un pequeño copón para quienes deseaban comulgar y, sobre todo, tiempo para escuchar. Aquella tarde hizo 4 visitas. En la quinta casa encontró a una mujer que no figuraba en ningún informe pastoral. Se llamaba Eleanor Brooks. Tenía 81 años. Viuda desde hacía 12. Vivía sola en una pequeña vivienda de madera frente a un campo de maíz. Cuando abrió la puerta, sonrió con esa mezcla de alegría y cansancio que solo poseen quienes llevan demasiado tiempo esperando compañía. Padre, pensé que hoy ya no vendría nadie. Daniel respondió con una sonrisa. Entonces ha sido un buen día para aparecer. ¿Entró? La casa era sencilla. Había fotografías familiares sobre una cómoda antigua, una Biblia abierta junto a una lámpara y un viejo rosario colgado en el respaldo de una silla. Después de rezar juntos, Eleanor permaneció callada unos segundos. Parecía querer decir algo. Pero dudaba. Finalmente preguntó. ¿Puedo hacerle una pregunta, aunque no tenga que ver conmigo? Claro. La mujer respiró profundamente. ¿Qué ocurre cuando una persona empieza a olvidar los nombres, pero sigue recordando a Jesús? El sacerdote levantó lentamente la mirada. No esperaba aquella pregunta. ¿Por qué lo dice? Eleanor acarició el borde de la taza de té. Porque mi hermana murió con Alzheimer. Los últimos meses ya no sabía quién era yo. Un día me llamó mamá. Otro día creyó que tenía 20 años. Pero cada vez que alguien empezaba el Padre Nuestro, ella lo terminaba sin equivocarse. Y cada vez que veía entrar a un sacerdote con la Eucaristía, sus ojos brillaban. Hizo una pausa. Las lágrimas no llegaron a caer. Simplemente permanecieron allí. Esperando. Nunca olvidó a Cristo. Solo nos olvidó a nosotros. Aquellas palabras atravesaron el corazón del padre Brennan con una fuerza inesperada. Porque, por primera vez desde la reunión del jueves, alguien no hablaba de normas. No hablaba de protocolos. Hablaba de una persona. De un alma. De una experiencia vivida. Eleanor continuó. Padre, ¿la memoria es el único lugar donde vive la fe? Daniel no respondió enseguida. No podía. La pregunta era demasiado profunda. La anciana sonrió con dulzura. Creo que no. Porque hubo días en que mi hermana no sabía quién era. Pero cuando el sacerdote decía el cuerpo de Cristo, ella siempre respondía amén. Nunca dejó de hacerlo. El silencio llenó la habitación. Daniel sintió que algo comenzaba a romperse dentro de él. No una certeza, sino una seguridad. Aquella seguridad con la que había salido de la reunión del jueves. Al despedirse, Eleanor tomó la mano del sacerdote. Era una mano pequeña. Frágil. Pero firme. Padre. Nunca tome una decisión sobre un anciano solamente mirando lo que ha olvidado. Mire también todo lo que todavía ama. Daniel permaneció inmóvil. Aquella frase quedó grabada en su interior. Mire también todo lo que todavía ama.
Durante el camino de regreso no encendió la radio. Condujo despacio bajo un cielo completamente gris. Las palabras de Eleanor se mezclaban con el recuerdo de Thomas. Con la imagen de Margaret. Con la reunión del jueves. Todo parecía comenzar a verse de otra manera. Tal vez. Pensó. Tal vez había aceptado demasiado rápido una conclusión construida únicamente desde el miedo. A esa misma hora, Margaret estaba en su cocina preparando una pequeña libreta. Era vieja. Las hojas comenzaban a amarillear. En cada página aparecían nombres escritos a mano. No eran direcciones. Eran personas. Niños que habían recibido la primera comunión décadas atrás. Familias por las que prometía rezar. Sacerdotes que habían pasado por la parroquia. Algunos nombres ya estaban tachados. Habían partido al encuentro del Señor. Otros seguían allí. Margaret pasó lentamente el dedo por una página. Sonrió. Daniel. Susurró aquel nombre casi sin darse cuenta. No recordaba exactamente cuándo había dado catequesis a aquel niño. No habría podido decir el año. Pero sí recordaba una cosa. Que tenía miedo de acercarse al altar por primera vez. Y que un miércoles de primavera ella caminó varias calles de la mano con él para convencerlo de que Jesús nunca rechazaba a quien se acercaba con un corazón sincero. La anciana cerró la libreta. No sabía que aquel niño era ahora el sacerdote que celebraría la misa del día siguiente. No lo sabía. Pero seguía rezando por él. Como seguía rezando por todos sus antiguos alumnos. Porque los catequistas nunca dejan de ser maestros. Aunque nadie vuelva a llamarlos así. Muy lejos de allí, Pope Leo XIV terminaba las vísperas en la pequeña capilla privada. Al concluir la oración, uno de sus colaboradores le preguntó: «Santidad, ¿qué es lo que más teme para la Iglesia de nuestro tiempo?» El Papa permaneció unos instantes contemplando la luz del sagrario. Después respondió con serenidad: «No temo que la Iglesia envejezca. Temo que olvidemos cómo amar a quienes envejecen». Nadie añadió una palabra. Porque aquella respuesta no hablaba únicamente del futuro. Hablaba del presente. Del mismo presente que, sin que Roma aún lo supiera, estaba a punto de ponerse a prueba en una pequeña parroquia de Ohio. Allí, una anciana seguía rezando por un sacerdote que ya casi había olvidado quién le enseñó a decir su primer amén. Y ese detalle, aparentemente insignificante, estaba a punto de convertirse en la verdad más difícil de ignorar. Porque al amanecer del domingo ya no bastaría preguntarse qué recordaba Margaret, sino quién sería capaz de recordar todo lo que Margaret había entregado a los demás. El domingo amaneció con un cielo completamente despejado. Las campanas de Santa Brígida comenzaron a sonar a las 9:30, anunciando la misa de las 10:30. Como cada semana, las familias fueron ocupando lentamente los bancos de la iglesia. Los niños corrían hasta que sus padres les pedían silencio. Las velas ardían frente a la imagen de la Virgen. El coro repasaba por última vez el salmo responsorial. Todo parecía absolutamente normal. Margaret llegó unos minutos antes del comienzo de la celebración. Vestía el mismo abrigo azul que había usado durante años. Caminaba despacio, apoyándose en su bastón. Al entrar en la iglesia, se detuvo unos segundos frente al agua bendita. Se persignó lentamente. Después miró hacia el altar. Sonrió. Como quien acaba de regresar a casa. La señora Ellen Doyle, la secretaria parroquial, la saludó desde el fondo del templo. «Buenos días, Margaret». La anciana respondió con una sonrisa luminosa. «Qué hermoso día nos regaló el Señor». No dijo nada más. Fue directamente al tercer banco del lado izquierdo. El mismo lugar donde se había sentado desde el funeral de Edward. Colocó cuidadosamente su rosario sobre las piernas. Después cerró los ojos. Y comenzó a rezar antes de que empezara la misa. Mientras tanto, en la sacristía, el padre Daniel Brennan terminaba de colocarse la casulla verde del tiempo ordinario. El diácono Mark Riley observó que el sacerdote parecía más serio que de costumbre. «¿Todo bien, padre?» Daniel tardó unos segundos en responder. «Sí. O al menos eso espero». Recordó la conversación con Eleanor. Recordó la reunión del jueves. Recordó las palabras de Thomas.
Pero, sobre todo, recordó aquella pregunta que seguía golpeando su conciencia. ¿La memoria es el único lugar donde vive la fe? Sacudió ligeramente la cabeza. No era momento de distraerse. Dentro de unos minutos comenzaría la liturgia. Y un sacerdote no puede celebrar dividido por sus propias dudas. O al menos eso intentó convencerse. La Santa Misa transcurrió con serenidad. Margaret respondió cada oración. Hizo la señal de la cruz en los momentos exactos. Se arrodilló durante la consagración. Mientras muchos fieles seguían las lecturas en el misal, ella apenas levantaba la vista. No necesitaba leer. Las palabras vivían dentro de ella desde hacía décadas. Cuando el coro comenzó el santo, sus labios se movieron al mismo ritmo. Cuando llegó el Padre Nuestro, lo rezó completo. Sin errores. Sin vacilaciones. El padre Brennan la observó discretamente desde el altar. Una parte de él sintió alivio. Otra comenzó a inquietarse aún más. Porque todo aquello no coincidía con la imagen que había construido durante la reunión del jueves. Llegó el momento de la comunión. Los fieles comenzaron a avanzar por el pasillo central. Margaret esperó pacientemente. Nunca tenía prisa. Cuando finalmente llegó frente al altar, levantó lentamente las manos. Exactamente igual que lo había hecho durante toda una vida. Daniel sintió que el tiempo parecía detenerse. Escuchó nuevamente la voz de Thomas. Queremos protegerla. Escuchó también la de Eleanor. Mire también todo lo que todavía ama. Durante apenas un segundo quedó inmóvil. El copón permanecía entre sus manos. Margaret esperaba. Sus ojos reflejaban una confianza absoluta. No exigían nada. Simplemente esperaban al Señor. Entonces, el sacerdote tomó una decisión. Bajó lentamente el copón. No levantó la hostia. No pronunció las palabras que Margaret había esperado escuchar durante toda la semana. Solo dijo con enorme suavidad: Margaret. Hoy no. El silencio cayó sobre toda la iglesia. No fue un silencio ruidoso. Fue peor. Fue un silencio lleno de preguntas. Margaret levantó lentamente la cabeza. No entendía. Miró al sacerdote con la misma expresión con la que un niño busca comprender por qué una puerta que siempre estuvo abierta acaba de cerrarse. Sus labios temblaron ligeramente. Después inclinó la cabeza. Y pronunció unas palabras que atravesaron el corazón de todos los que lograron escucharlas. Lo siento, padre. No quise molestar. Nadie respondió. Una joven que esperaba detrás de ella extendió la mano para ayudarla. Margaret sonrió con delicadeza. Gracias, hija. Estoy bien. Regresó lentamente a su banco. No había resentimiento en su rostro. Solo una tristeza tan serena que resultaba imposible describir. Se arrodilló. Tomó su rosario. Y comenzó otra vez desde la primera cuenta. Como si quisiera entregar al Señor un dolor que todavía no alcanzaba a comprender. En el último banco del templo, un anciano vestido con una sencilla sotana negra observó toda la escena sin apartar la mirada. Había permanecido completamente anónimo desde el inicio de la celebración. No llevaba ninguna insignia visible. Nadie parecía prestarle atención. Sin embargo, había visto cada gesto. Cada palabra. Cada silencio. El obispo James O'Hara, sentado unas filas más adelante, sintió un escalofrío. Conocía demasiado bien aquella expresión. El anciano no parecía enfadado. Eso era precisamente lo que más preocupaba. Porque cuando permanecía tan inmóvil, era porque estaba escuchando algo más profundo que las palabras. Estaba escuchando el peso de una decisión sobre una conciencia. Terminada la distribución de la comunión, el sacerdote regresó al altar. Intentó continuar la celebración con normalidad. Pero algo había cambiado. Incluso el coro parecía cantar con menos fuerza. Los fieles evitaban cruzar miradas. Algunos no habían comprendido exactamente lo ocurrido. Otros sí. Y ninguno encontraba el valor para decir una sola palabra. Mientras tanto, Margaret seguía rezando. Cada cuenta del rosario pasaba lentamente entre sus dedos. No pedía explicaciones.
No juzgaba al sacerdote. No se quejaba ante Dios. Simplemente rezaba. Y quizá aquella oración silenciosa tenía más fuerza que cualquier discurso pronunciado aquella mañana. Cuando el sacerdote impartió la bendición final y comenzó el canto de salida, la mayoría de los presentes creyó que todo había terminado. Se equivocaban. Porque el verdadero comienzo de la historia aún no había llegado. El anciano del último banco cerró lentamente su misal. Se puso de pie. Miró una última vez hacia Margaret. Después dirigió la vista hacia el altar. No habló con nadie. No hizo ningún gesto de reproche. Solo caminó lentamente hacia la sacristía. Cada paso parecía decidido desde mucho antes de aquella mañana. El obispo comprendió inmediatamente que debía seguirlo. Porque conocía aquella forma de caminar. Era la forma en que Pope Leo XIV avanzaba cuando ya no buscaba más pruebas. Solo buscaba la verdad. Y lo primero que pediría al entrar en la sacristía no sería una explicación, sino un viejo libro parroquial que llevaba casi 40 años acumulando polvo en un armario olvidado. La iglesia comenzó a vaciarse lentamente. Algunos fieles salieron en silencio. Otros permanecieron unos minutos más frente al sagrario, incapaces de quitarse de la mente la escena que acababan de presenciar. En el pequeño jardín lateral, Margaret se sentó en el viejo banco de hierro donde acostumbraba terminar cada domingo. Sacó el rosario del bolsillo de su abrigo. No lloró. No levantó la vista buscando respuestas. Simplemente continuó el tercer misterio doloroso, el mismo que rezaba cada domingo desde que Edward había partido a la casa del padre. Mientras tanto, el anciano de sotana negra cruzó la puerta de la sacristía. El diácono Mark Riley levantó la cabeza al verlo. No reconoció su rostro de inmediato. Pero hubo algo en su presencia que lo hizo ponerse de pie instintivamente. El anciano habló con voz tranquila. Hijo, necesito que me ayudes. Por supuesto, padre. Quiero ver el libro donde quedaron registrados los niños de primera comunión. El diácono frunció ligeramente el ceño. ¿Cuál de todos? El de mediados de los años 80. Mark permaneció inmóvil unos segundos. Aquellos libros casi nunca se consultaban. Eran enormes. Pesados. Con cubiertas de cuero oscurecidas por el paso del tiempo. Guardaban nombres, fechas y firmas escritas mucho antes de que existieran las computadoras parroquiales. Sin hacer más preguntas, caminó hacia un antiguo armario de madera. Abrió la puerta inferior. Retiró cuidadosamente 3 volúmenes cubiertos de polvo. Los colocó sobre una mesa. El anciano acarició lentamente la cubierta del libro marcado con los años 1980, 1989. Lo abrió con el respeto con el que se abre una memoria. No un archivo. Una memoria. Las páginas desprendían el aroma inconfundible del papel envejecido. Cada hoja contenía decenas de nombres escritos con tinta azul. Niños. Catequistas. Fechas de primera comunión. Generaciones enteras conservadas en aquellas líneas. El anciano pasó una página. Luego otra. Hasta detenerse en la primavera de 1986. Permaneció completamente inmóvil. Su dedo recorrió lentamente la tercera columna. Después sonrió muy levemente. No era una sonrisa de satisfacción. Era la expresión de quien acaba de confirmar una intuición que esperaba no fuera cierta. Aquí está, murmuró. El diácono se acercó. Leyó también. En la tercera fila aparecía un nombre. Daniel J. Brennan. Y, justo al lado, en la columna reservada para el catequista, podía leerse con claridad otra inscripción. Margaret E. Bailon. Mark sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nunca había reparado en aquel detalle. Había trabajado durante años junto al padre Brennan. Había conocido a Margaret desde niño. Pero jamás había unido ambas historias. El anciano cerró suavemente los ojos. Permaneció en silencio varios segundos. Después preguntó. ¿Ella enseñó durante mucho tiempo? El diácono dejó escapar una pequeña sonrisa. Muchísimo tiempo, padre. Yo mismo fui uno de sus alumnos. El anciano volvió a levantar la mirada. Cuéntame. Mark respiró profundamente.
Como quien abre un recuerdo que llevaba demasiado tiempo guardado. No hablaba fuerte. Nunca necesitaba hacerlo. Entraba al salón con una Biblia, un rosario y una sonrisa. Decía que un buen catequista no enseña primero con palabras. Enseña con paciencia. Nos hacía repetir una sola frase cada semana. Jesús nunca se cansa de esperar a quien vuelve con sinceridad. El anciano escuchaba sin interrumpir. Cada palabra parecía tener un peso especial. El diácono continuó. Cuando algún niño tenía miedo de acercarse al altar, ella caminaba con él. Nunca lo empujaba. Nunca lo avergonzaba. Simplemente le tomaba la mano. Y le decía: no tengas miedo. Jesús ya dio el primer paso hacia ti. El silencio regresó a la sacristía. El anciano volvió a mirar el libro. Aquella página ya no contenía únicamente nombres. Contenía una historia. Una historia que nadie había recordado antes de tomar la decisión del jueves. En ese mismo instante, el padre Daniel Brennan terminaba de quitarse la casulla. Había permanecido solo unos minutos en la pequeña capilla de la sacristía. Intentaba convencerse de que había actuado correctamente. Pero algo no dejaba de inquietarlo. Escuchó unos pasos detrás de él. Al girarse, vio al diácono entrar lentamente. Su expresión era distinta. Más seria. Más contenida. Padre. Hay alguien que desea hablar con usted. Daniel asintió. Pensó que quizá algún feligrés había quedado confundido por lo ocurrido. No imaginaba quién lo esperaba. Al salir al pasillo vio al anciano de sotana negra de pie junto a la ventana. La luz del mediodía iluminaba parcialmente su rostro. Seguía sin llevar cruz visible. Ni anillo. Nada que revelara quién era realmente. Solo sostenía entre sus manos el viejo libro parroquial. Daniel sintió una extraña inquietud. Aquel volumen le resultaba familiar. Pero no comprendía por qué había sido sacado del archivo. El anciano abrió lentamente el libro. Lo colocó sobre una mesa. Y señaló una única línea. Padre Brennan. ¿Podría leer en voz alta el tercer nombre de esta página? Daniel se inclinó. Leyó sin dificultad. Daniel J. Brennan. El anciano asintió. Ahora lea la columna de la derecha. El sacerdote obedeció. Su voz comenzó a perder firmeza. ¿Catequista? Margaret E. Bailon. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Las imágenes comenzaron a regresar una tras otra. Un salón parroquial. Una mujer de cabello oscuro. Un niño de 7 años demasiado tímido para acercarse al altar. Una mano sosteniendo la suya. Una voz diciéndole con infinita ternura: Jesús nunca rechaza a quien viene con un corazón sincero. Daniel sintió que el aire le faltaba. Habían pasado 40 años. Y, sin embargo, aquel recuerdo seguía vivo en algún rincón de su alma. El anciano cerró el libro con extrema suavidad. No había enojo en su mirada. Solo una inmensa tristeza. Y entonces formuló una única pregunta. Una pregunta que el sacerdote recordaría hasta el último día de su vida. Padre Brennan, ¿en qué momento olvidó usted a la mujer que le enseñó a acercarse por primera vez al cuerpo de Cristo? Antes de que Daniel pudiera responder, el obispo James O'Hara entró apresuradamente en la sacristía, y con una sola frase reveló la identidad del anciano que todos habían tomado por un simple sacerdote visitante. El obispo James O'Hara entró en la sacristía con el rostro completamente serio. Se detuvo a pocos pasos del anciano vestido de negro. Durante un instante, nadie habló. Después inclinó lentamente la cabeza y dijo con profundo respeto: Santidad, todo está preparado. Aquellas dos palabras hicieron que el aire pareciera desaparecer de la habitación. El padre Daniel Brennan quedó inmóvil. Su mirada pasó del obispo al anciano. Después volvió al viejo libro parroquial. Finalmente comprendió. El sacerdote que había permanecido sentado en el último banco durante toda la misa no era un visitante cualquiera. Era Pope Leo XIV. Daniel sintió que las piernas comenzaban a temblarle. No por miedo al cargo, sino porque comprendió que el Santo Padre había presenciado cada segundo de lo ocurrido frente al altar. Había escuchado las palabras.
Había visto el rostro de Margaret. Había contemplado el silencio que siguió después. Y, sobre todo, había esperado antes de hablar. Porque un pastor no corrige primero. Primero comprende. El Papa permaneció unos instantes contemplando el viejo libro. Luego lo cerró con delicadeza. No había dureza en sus movimientos. Solo una enorme serenidad. Miró directamente a Daniel. Padre Brennan. Cuando leyó ese nombre. ¿La recordó? Daniel bajó lentamente la cabeza. Las imágenes seguían apareciendo una tras otra. La pequeña sala de catequesis. Las sillas de madera. Los dibujos del buen pastor pegados en las paredes. Y Margaret. Siempre Margaret. Esperando a los niños antes de comenzar la clase. Preparando chocolate caliente durante el invierno. Repitiendo una y otra vez que nadie debía acercarse al altar por obligación, sino por amor. Su voz salió apenas como un susurro. Sí, santidad. La recuerdo. El Papa asintió lentamente. No había satisfacción en su expresión. Solo tristeza. Entonces permítame hacerle una pregunta. Daniel levantó la vista. Esperó. ¿Quién le enseñó por primera vez que Cristo nunca humilla a quien se acerca con un corazón sincero? El sacerdote no respondió. Porque ya conocía la respuesta. Siempre la había conocido. Simplemente había dejado de verla. El silencio se prolongó durante varios segundos. Fue el diácono Mark quien habló casi sin darse cuenta. ¿Santidad? Ella todavía reza el rosario todos los días. El Papa volvió la mirada hacia él. ¿Cómo lo sabe? Porque muchas veces la he visto quedarse sola en la iglesia después de la misa. Empieza siempre por el tercer misterio doloroso. Dice que es por su esposo. Y nunca se equivoca en las oraciones. El Santo Padre permaneció pensativo. Después preguntó otra cosa. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le preguntó a Margaret qué recordaba de su fe? Nadie contestó. La secretaria Ellen Doyle bajó lentamente la mirada. Había estado presente en la reunión del jueves. Había tomado notas. Había escrito cuidadosamente cada argumento presentado por Thomas. Pero ahora comprendía algo doloroso. Durante toda aquella conversación, nadie había formulado una sola pregunta dirigida a Margaret. Todos habían hablado de ella. Nadie la había escuchado. El Papa caminó lentamente hacia la ventana. Desde allí podía verse el pequeño jardín. Margaret seguía sentada en el banco de hierro. Su rosario descansaba entre las manos. Sus labios continuaban moviéndose casi imperceptiblemente. Parecía completamente ajena a todo lo que estaba ocurriendo dentro de la sacristía. Leo XIV permaneció observándola unos segundos. Después habló sin apartar la vista del jardín. La memoria humana puede romperse. La inteligencia puede debilitarse. El cuerpo puede cansarse. Pero el amor con el que un alma ha buscado a Dios durante toda una vida no desaparece con la misma facilidad. Nadie dijo una palabra. Porque ninguno de los presentes podía discutir aquello. Era evidente. Bastaba mirar a Margaret. Daniel sintió que algo comenzaba a desmoronarse dentro de sí. No era únicamente el recuerdo de la catequista. Era otro recuerdo. Mucho más antiguo. Se vio nuevamente con 7 años. Escondido detrás de una columna de la parroquia. Negándose a participar en la preparación para la primera comunión porque tenía miedo de equivocarse. Entonces apareció Margaret. No lo reprendió. No le habló de obligaciones. Simplemente se sentó a su lado. Le preguntó por qué tenía miedo. Después tomó su mano. Y caminó con él hasta el altar vacío. Le dijo una frase que nunca había olvidado, hasta aquella mañana. Jesús no espera que seas perfecto. Solo espera que vengas. Daniel cerró los ojos. Sintió un nudo en la garganta. Aquella misma mujer. La mujer que había sostenido su mano cuando era niño. Había extendido esa mañana las manos delante de él. Y él las había dejado vacías. El Papa volvió a girarse hacia el sacerdote. Su voz seguía siendo tranquila. No necesitaba elevarla. Padre Brennan.
Usted creyó que protegía un sacramento. Lo comprendo. Pero antes de proteger un sacramento, siempre debemos preguntarnos si estamos protegiendo también a la persona para quien ese sacramento fue instituido. Daniel sintió que las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. No intentó ocultarlas, porque entendía que el dolor no nacía de haber sido corregido. Nacía de haber comprendido demasiado tarde. El obispo James O'Hara dio un paso al frente. Santidad, ¿qué desea que hagamos? Leo XIV guardó silencio unos segundos. Miró nuevamente el jardín. Margaret acababa de terminar una decena del rosario. Cruzó lentamente las manos sobre el regazo. Sonreía. Como si, incluso después de todo, siguiera confiando plenamente en Dios. Entonces el Santo Padre tomó una decisión. Una decisión que ninguno de los presentes esperaba. No comenzaremos la misa de las 11:30. Todos levantaron la cabeza sorprendidos. El Papa continuó. Traigan nuevamente a la señora Margaret Bailón. Inviten también a su hijo Thomas. Y llamen a toda la comunidad que todavía permanezca en la iglesia. Daniel abrió los ojos con asombro. ¿Aquí, Santidad? Leo XIV asintió. Aquí. Delante del altar. Porque lo que ocurrió delante de toda la comunidad también deberá ser sanado delante de toda la comunidad. El obispo comprendió inmediatamente. El diácono salió apresuradamente hacia el jardín. La secretaria dejó el viejo libro sobre una mesa con manos temblorosas. Y Daniel permaneció inmóvil. Sabía que dentro de pocos minutos tendría que mirar nuevamente a los ojos de la mujer que le había enseñado a amar la Eucaristía. Pero esta vez, no sería ella quien tendría que dar una respuesta. Sería él. La noticia se propagó por la iglesia con una rapidez inesperada. Los fieles que ya caminaban hacia el estacionamiento vieron al diácono salir apresuradamente por la puerta lateral. Los monaguillos dejaron de guardar los ciriales. El coro, que ya había recogido las partituras, volvió a ocupar discretamente sus lugares. Nadie entendía qué estaba ocurriendo. Solo sabían una cosa. La misa de las 11:30 no comenzaría a tiempo. Algo extraordinario estaba sucediendo. En el pequeño jardín, Margaret seguía sentada en el banco de hierro. El sol iluminaba suavemente las cuentas desgastadas de su rosario. Había terminado el tercer misterio doloroso y permanecía unos instantes en silencio. No porque hubiera terminado de rezar, sino porque había aprendido que el silencio también podía ser una oración. Escuchó unos pasos acercarse. Levantó la vista. Era el diácono Mark. Respiraba con cierta dificultad por la prisa. Sonrió con respeto. Margaret, ¿podría acompañarme un momento? Ella inclinó ligeramente la cabeza. ¿Ha ocurrido algo? El sacerdote desea que se siente en la primera fila. Margaret abrió los ojos con sorpresa. ¿Yo? Sí. Ella negó suavemente con la cabeza. No quisiera ocupar el lugar de otra familia. Mark sonrió. Hoy ese lugar la está esperando a usted. Margaret tardó unos segundos en ponerse de pie. El diácono le ofreció el brazo. Esta vez aceptó. Caminaron despacio hacia la iglesia. Cada paso resonaba sobre las losas de piedra del pequeño sendero. Ninguno de los dos habló. Al mismo tiempo, el obispo James O'Hara encontró a Thomas Bailón junto a la salida principal. Estaba despidiéndose de algunos conocidos. Al ver acercarse al obispo, sonrió con cortesía. Excelencia. ¿Ocurre algo? El obispo respondió con serenidad. Necesito que vuelva al interior. Thomas frunció el ceño. ¿Ahora? Sí. El Santo Padre desea hablar con usted. Thomas permaneció inmóvil. No comprendió de inmediato el significado de aquellas palabras. ¿El Santo Padre? El obispo simplemente asintió. El color abandonó lentamente el rostro de Thomas. Sin hacer más preguntas, regresó hacia el templo. Minutos después, la iglesia estaba nuevamente casi llena. No era la multitud habitual de una gran celebración. Pero había suficientes personas para que toda la comunidad fuera testigo de lo que estaba a punto de ocurrir. Margaret ocupaba el primer banco.
justo frente al altar. Sostenía el rosario entre las manos. Miraba alrededor con cierta confusión. No entendía por qué todos parecían observarla. A su lado permanecía sentado el obispo. A pocos metros, Thomas evitaba mirar a su madre. El padre Daniel Brennan permanecía de pie junto al altar. Jamás había sentido tanto peso sobre los hombros. Y en el centro del presbiterio, el anciano de sotana negra dio un paso adelante. Solo entonces muchos comenzaron a reconocerlo. Un murmullo recorrió la iglesia. Algunos llevaron instintivamente una mano a la boca. Otros se pusieron de pie. El Santo Padre levantó ligeramente la mano. No para imponer autoridad, sino para pedir silencio. El templo volvió a quedar completamente inmóvil. Leo XIV permaneció unos segundos contemplando a toda la asamblea. Después habló con una voz tranquila. Hijos míos. Hoy no hemos sido reunidos aquí para avergonzar a nadie. Hemos sido reunidos para recordar algo que nunca debimos olvidar. Sus palabras llenaban el templo sin necesidad de elevar el tono. Cada frase parecía encontrar por sí sola el lugar exacto donde debía descansar. El Papa volvió lentamente la mirada hacia Daniel. Padre Brennan. ¿Podría acercarse? El sacerdote descendió los escalones del altar. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Se detuvo frente al Santo Padre. Esperó. Leo XIV señaló el viejo libro parroquial que descansaba sobre un atril. Léalo otra vez. Daniel abrió lentamente la página. Las letras parecían más nítidas que nunca. Daniel J. Brennan. Primera comunión. Abril de 1986. Catequista. Margaret E. Bailon. El silencio volvió a cubrir la iglesia. El Papa preguntó con absoluta serenidad. ¿Reconoce ese nombre? Daniel cerró el libro. Respiró profundamente. Después respondió con la voz quebrada. Sí, Santidad. Ella me preparó para recibir mi primera comunión. El Santo Padre guardó unos segundos de silencio. Luego hizo otra pregunta. Una pregunta sencilla, pero imposible de esquivar. Entonces, ¿quién le enseñó a decir su primer amén? Daniel sintió que el corazón le golpeaba con fuerza. No había respuesta posible distinta de la verdad. Miró lentamente hacia Margaret. Ella seguía sonriéndole. No comprendía completamente la situación. Solo veía delante de ella al niño que una vez había acompañado hasta el altar. Con lágrimas en los ojos, Daniel respondió. ¿Ella? Fue ella. El Papa asintió. Después dirigió la mirada hacia Thomas. Señor Bailon. ¿Puedo hacerle una pregunta? Thomas tragó saliva. Sí. Santidad. ¿Cuándo fue la última vez que se sentó a rezar el rosario con su madre? El hombre permaneció inmóvil. Buscó una respuesta. No la encontró. Finalmente confesó en voz baja. No lo recuerdo. Leo XIV no mostró ningún gesto de reproche. Solo continuó. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntó qué sentía al acercarse al altar? Thomas bajó lentamente la cabeza. El silencio respondió por él. ¿Cuándo fue la última vez que la escuchó hablar de Jesús? Las manos de Thomas comenzaron a temblar. Comprendió, con dolor, que llevaba demasiado tiempo ocupándose de la enfermedad de su madre. Y demasiado poco de su alma. El Papa dio unos pasos hacia Margaret. Se arrodilló lentamente frente a ella. El obispo intentó ayudarlo. Él sonrió agradecido. Pero continuó solo. Tomó con delicadeza las manos de la anciana. Notó el desgaste del rosario. Las cuentas del tercer misterio estaban completamente lisas. Como si miles de oraciones hubieran pulido la madera durante años. Leo XIV levantó la mirada. Margaret. ¿Puedo hacerle una sola pregunta? Ella sonrió. Claro, padre. La iglesia entera contenía la respiración. El Papa preguntó con enorme dulzura. ¿Quién la espera en este altar? Margaret no necesitó pensar. Ni un segundo. Respondió con la misma sencillez con la que una niña responde aquello que ama desde siempre. Mi Jesús.
Nada más. Solo 2 palabras. Pero aquellas 2 palabras atravesaron el templo entero. El coro bajó lentamente la cabeza. Ellen Doyle comenzó a llorar en silencio. El diácono cerró los ojos. Thomas cubrió su rostro con ambas manos. Y Daniel comprendió, en ese instante, el tamaño de su error. La mujer a quien había considerado incapaz de comprender el misterio de la Eucaristía acababa de expresar, con una claridad imposible de fingir, el centro mismo de su fe. Leo XIV permaneció unos segundos contemplando a Margaret. Después besó suavemente las manos que sostenían el rosario. Se levantó despacio. Tomó personalmente el copón que descansaba sobre la credencia. Regresó hasta donde estaba la anciana. Sostuvo la hostia consagrada frente a sus ojos. Y pronunció las palabras que ella había esperado escuchar aquella misma mañana. El cuerpo de Cristo. Margaret levantó la mirada. Sonrió. Y respondió con una firmeza que hizo temblar el corazón de todos los presentes. Amén. El Santo Padre colocó la sagrada hostia sobre su lengua. Ella cerró los ojos. Sus labios comenzaron a moverse en una oración silenciosa que solo Dios podía escuchar. Nadie intentó interrumpir ese momento. Porque comprendieron que algunas conversaciones pertenecen únicamente al alma y a su Creador. Cuando Margaret terminó de persignarse lentamente, el templo permanecía en un silencio absoluto. No era un silencio de incomodidad. Era el silencio de quienes acababan de presenciar una verdad demasiado grande para expresarla con palabras. Y entonces, mientras el padre Daniel Brennan caía de rodillas frente al altar con lágrimas en los ojos, Pope Leo XIV pronunció una frase que transformaría para siempre la vida de aquella parroquia. Jamás permitan que el miedo les haga olvidar la historia de amor que Dios ya escribió en el corazón de una persona. Porque antes de preguntar lo que alguien ha olvidado, pregúntense siempre qué es aquello que todavía ama. Nadie se movió durante varios segundos. Las palabras de Pope Leo XIV permanecían suspendidas en el aire, como si hubieran quedado grabadas entre los antiguos vitrales de Santa Brígida. Margaret seguía sentada en el primer banco. Con los ojos cerrados. Con las manos abrazando el viejo rosario. Y con la paz de quien acababa de encontrarse, una vez más, con aquel a quien había buscado durante toda su vida. Mientras tanto, el padre Daniel Brennan permanecía de rodillas sobre el mármol. No intentó levantarse. No buscó justificar lo ocurrido. Comprendía que había momentos en los que las explicaciones solo servían para proteger el orgullo. Y aquel no era uno de esos momentos. El silencio fue roto por su propia voz. Muy baja. Casi un susurro. Perdóneme. No sabía si hablaba con el Santo Padre. Con Margaret. O con Dios. Quizá con los 3 al mismo tiempo. Leo XIV se acercó lentamente hasta donde estaba arrodillado. No lo levantó inmediatamente. Primero permaneció a su lado. Porque sabía que algunos dolores necesitan unos instantes de silencio antes de poder convertirse en aprendizaje. Después habló con serenidad. Padre Brennan. ¿Sabe cuál fue su error más grande esta mañana? Daniel respondió con sinceridad. Negarle la comunión a Margaret. El Papa negó suavemente con la cabeza. Ese fue el resultado. No el origen. El sacerdote levantó lentamente la vista. Esperó. Su verdadero error comenzó varios días antes. Cuando aceptó una conclusión, sin hacer una sola pregunta a la persona sobre la que iba a decidir. Daniel sintió un nuevo peso sobre el corazón. Era verdad. Había escuchado al hijo. Había escuchado las preocupaciones de la familia. Había consultado documentos. Había revisado normas. Pero jamás había llamado a Margaret para conversar. Jamás se había sentado frente a ella para preguntarle. ¿Qué siente usted cuando recibe a Jesús? ¿Y esa ausencia? Ahora le parecía inmensa. El Papa continuó hablando con una calma que desarmaba cualquier intento de defensa. Los pastores debemos escuchar a las familias. Debemos escuchar a los médicos. Debemos escuchar a quienes cuidan de los enfermos. Pero nunca podemos olvidar escuchar también al alma que tenemos delante. Porque, a veces, la voz más importante es precisamente la única que nadie ha preguntado. Daniel bajó nuevamente la cabeza. Comprendía cada palabra.
Y cada una dolía. No porque fuera una condena, sino porque era verdadera. Thomas Bailón seguía de pie unos pasos más atrás. Miraba alternativamente a su madre y al sacerdote. Sentía un peso difícil de describir. Durante meses había organizado medicamentos, consultas médicas, informes clínicos. Había buscado la mejor residencia posible. Había hecho todo pensando en protegerla. Pero ahora comenzaba a preguntarse algo que nunca antes había considerado. ¿Cuánto tiempo llevaba hablando de su madre, sin hablar realmente con ella? Recordó las últimas visitas. Siempre llegaba con prisa. Revisaba el refrigerador. Ordenaba las pastillas. Pagaba facturas. Respondía llamadas de trabajo. Y antes de marcharse preguntaba: ¿necesitas algo? Ella siempre respondía lo mismo. No, hijo. Ve tranquilo. Nunca le preguntó: ¿cómo estás? Nunca le pidió que rezaran juntos un misterio del rosario. Nunca volvió a sentarse junto a ella después de misa. No porque no la quisiera, sino porque creyó que cuidar consistía únicamente en resolver problemas. Y acababa de descubrir que una persona puede sentirse profundamente sola incluso estando perfectamente atendida. Ellen Doyle, la secretaria parroquial, rompió finalmente el silencio. Se acercó lentamente con el viejo libro de Primera Comunión entre las manos. Lo sostuvo frente al Santo Padre. ¿Santidad? Creo que este libro debería permanecer donde todos puedan verlo. Leo XIV acarició la cubierta de cuero. Después respondió con una leve sonrisa. No para recordar un error, sino para recordar una misión. Abrió nuevamente la página de 1986. Miró el nombre de Margaret. Luego el de Daniel. Y dijo algo que muchos escribirían años después en sus diarios espirituales. Cada sacerdote lleva dentro de sí el rostro de quienes lo acercaron por primera vez a Cristo. Cuando olvida esos rostros, corre el riesgo de olvidar también cómo mira a Cristo. Nadie añadió nada. No hacía falta. La verdad ya había encontrado su lugar. El Santo Padre caminó entonces hacia Margaret. Ella abrió lentamente los ojos. Lo observó con la serenidad de siempre. Sonrió. Gracias por rezar conmigo, Padre. Leo XIV le devolvió la sonrisa. Gracias a usted por enseñarnos hoy. Margaret pareció confundirse. ¿Enseñar? Sí. Hoy nos recordó algo que nunca debimos olvidar. Ella guardó silencio unos segundos. Después respondió con absoluta sencillez. Yo solo vine a ver a Jesús. Aquellas palabras hicieron que Daniel volviera a cerrar los ojos. Durante toda la mañana se había hablado de capacidad, de memoria, de protocolos. Y Margaret resumía toda la Eucaristía en una sola frase. Solo vine a ver a Jesús. Quizá la fe auténtica siempre había sido así de sencilla. Y eran los demás quienes la complicaban. Poco a poco los fieles comenzaron a abandonar la iglesia. Nadie hablaba en voz alta. Algunos abrazaban discretamente a sus padres. Otros buscaban a sus abuelos antes de salir. Varias personas se acercaron a Margaret simplemente para tomarle la mano. Ella saludaba a todos con la misma sonrisa. Como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Como si no existiera motivo alguno para guardar rencor. Porque quien vive muchos años cerca de Dios aprende una forma distinta de perdonar. Una forma silenciosa. Sin discursos. Sin reproches. Antes de salir del templo, Pope Leo XIV volvió una última vez hacia el padre Brennan. El sacerdote seguía profundamente conmovido. El Santo Padre colocó una mano sobre su hombro. Padre. Los errores pueden convertirse en heridas. O pueden convertirse en maestros. La diferencia depende de lo que haga después de reconocerlos. Daniel asintió con lágrimas en los ojos. Haré todo lo posible por reparar el daño. Leo XIV respondió con una mirada llena de esperanza. Entonces empiece donde comenzó su vocación. Vuelva a aprender de quien un día le enseñó a acercarse al altar sin miedo. El sacerdote comprendió inmediatamente el significado de aquellas palabras. No bastaba con pedir perdón.
Había llegado el momento de caminar nuevamente junto a Margaret, igual que Margaret había caminado junto a él cuando era un niño de 7 años que temía acercarse por primera vez a Jesús. Y esa misma semana, una promesa nacida en el silencio de aquella iglesia cambiaría no solo la vida de Margaret, sino también la forma en que toda la parroquia entendería para siempre el verdadero significado de cuidar a los más frágiles. El lunes por la mañana, Santa Brígida despertó distinta. No porque el edificio hubiera cambiado. Las campanas seguían sonando a la misma hora. Las flores continuaban adornando el altar. Las bancas conservaban las mismas marcas del paso de los años. Lo que había cambiado era el corazón de quienes habían estado allí el domingo. La noticia se había extendido rápidamente por todo Millbrook. Pero, curiosamente, nadie hablaba de un escándalo. Hablaban de una pregunta. ¿Cuántas veces dejamos de mirar a una persona por fijarnos únicamente en sus limitaciones? Esa pregunta comenzó a aparecer en conversaciones familiares, en reuniones parroquiales e incluso en las visitas a los enfermos. No buscaba culpables. Buscaba despertar conciencias. A primera hora del martes, el padre Daniel Brennan llegó a la casa de Margaret. No llevaba prisa. No llevaba documentos. No llevaba ninguna explicación preparada. Solo llevaba un pequeño portaviático con la Eucaristía, una estola morada doblada cuidadosamente y el viejo rosario que había comprado cuando era seminarista. Respiró profundamente antes de tocar la puerta. Fue Margaret quien abrió. Lo miró durante unos segundos. Después sonrió con la misma naturalidad de siempre. Como si lo hubiera estado esperando. Buenos días, Daniel. Aquellas 2 palabras lo sorprendieron. No, padre Brennan. No, oh padre. Daniel. El nombre del niño que ella había conocido décadas atrás. Él sintió que la voz se le quebraba. Buenos días, Margaret. Ella abrió completamente la puerta. Pasa, hijo. Hace fresco. La cocina olía a pan recién horneado y a té de manzanilla. Todo era sencillo. Sobre la pared seguía colgado el crucifijo de madera. La fotografía de Edward descansaba en el mismo lugar de siempre. Nada parecía extraordinario. Y, sin embargo, Daniel sentía que estaba entrando en un lugar sagrado. Porque aquella casa había sido escuela de fe para muchas personas, incluida la suya. Antes de comenzar la celebración, Daniel permaneció unos instantes en silencio. Después habló con sinceridad. Margaret. Necesito pedirte perdón. Ella lo observó con atención. No respondió enseguida. El sacerdote continuó. El domingo te hice daño. Y nunca debí hacerlo. Margaret permaneció callada unos segundos más. Finalmente sonrió. No era la sonrisa de quien minimiza una herida. Era la de quien ha decidido no vivir prisionero de ella. Daniel. ¿Sabes qué les decía siempre a los niños cuando se equivocaban en catequesis? Él negó lentamente con la cabeza. Que Dios no deja de tomarnos de la mano porque tropecemos. Solo espera que volvamos a caminar. El sacerdote sintió que las lágrimas regresaban. No porque acabara de ser perdonado, sino porque comprendía que aquella mujer seguía enseñando exactamente igual que 40 años atrás. Con una frase sencilla. Con una verdad imposible de olvidar. Celebraron juntos la liturgia de la palabra. Después Daniel levantó la hostia. Esta vez no había dudas. No había miedo. Solo una inmensa gratitud. El cuerpo de Cristo. Margaret respondió con una sonrisa luminosa. Amén. Después de la comunión permanecieron varios minutos rezando el rosario. Daniel comenzó por el primer misterio. Margaret lo interrumpió con delicadeza. No, hijo. Hoy empezamos por el tercero. Como siempre. El sacerdote sonrió. Recordó inmediatamente las palabras del Santo Padre. Comienza por el tercer misterio. Y comprendió que aquel pequeño detalle no era una costumbre cualquiera. Era la memoria del amor. El lugar donde Margaret seguía encontrándose con Edward. El rincón del rosario donde había depositado durante años sus lágrimas, su esperanza y su confianza en Dios. Rezaron lentamente. Sin prisas. Sin relojes.
Solo dos personas unidas por la misma fe que, décadas atrás, las había reunido por primera vez. Aquella visita no fue la única. El martes siguiente Daniel volvió. Y el otro también. Con el paso de las semanas dejó de considerar aquellas visitas una obligación pastoral. Comenzó a esperarlas. Porque descubrió algo que nunca había aprendido en los libros del seminario. Los ancianos no solo necesitan ser acompañados. También tienen mucho que enseñar. Especialmente a quienes creen haber terminado de aprender. Con el tiempo, otros miembros de la parroquia comenzaron a hacer lo mismo. Los jóvenes visitaban a los enfermos. Los niños llevaban cartas escritas a mano. Las familias organizaron turnos para acompañar a quienes vivían solos. No porque alguien hubiera impuesto un programa nuevo, sino porque una anciana les había recordado, sin proponérselo, que nadie envejece tanto como para dejar de pertenecer a la familia de Dios. Y cada martes, cuando Daniel cruzaba nuevamente la puerta de aquella pequeña casa con la Eucaristía entre las manos, comprendía un poco mejor la última enseñanza que Margaret seguía regalándole. No bastaba con llevar a Cristo a los demás. También había que dejar que Cristo saliera a nuestro encuentro a través de ellos. Sin embargo, la transformación de la parroquia apenas comenzaba. Lo que ocurriría unos años después demostraría que el testimonio silencioso de Margaret seguiría guiando a Santa Brígida incluso cuando ella ya no estuviera físicamente entre ellos. Los meses pasaron casi sin que nadie se diera cuenta. En Santa Brígida, la vida recuperó su ritmo habitual. Las campanas siguieron marcando las horas. Los niños continuaron preparándose para la primera comunión. Los matrimonios seguían reuniéndose los viernes. Y cada martes, poco antes de las 4 de la tarde, un sacerdote cruzaba lentamente Linden Street llevando un pequeño portaviático entre las manos. Ya nadie preguntaba a dónde iba. Toda la parroquia conocía la respuesta. Iba a casa de Margaret. Aquellas visitas nunca fueron largas. Después de celebrar la comunión, Daniel y Margaret compartían una taza de té. A veces hablaban. Otras veces permanecían largos minutos en silencio. Con el tiempo, el sacerdote descubrió que la anciana olvidaba cada vez más cosas. Algunas tardes le preguntaba 2 veces qué día era. En otras ocasiones buscaba el nombre de una vecina y no conseguía recordarlo. Pero había algo que jamás cambiaba. Cuando Daniel comenzaba: en el nombre del Padre, Margaret respondía inmediatamente. Cuando iniciaban el rosario, sus dedos encontraban sin dificultad el tercer misterio. Y cuando levantaba la hostia, siempre pronunciaba el mismo amén. Con la misma serenidad. Con la misma convicción. Como el primer día. Daniel comprendió entonces una verdad que jamás olvidaría. La enfermedad podía alcanzar la memoria. Pero no había conseguido borrar una vida entera entregada a Dios. Un domingo de otoño, durante la homilía, el padre Brennan sorprendió a toda la comunidad. Cerró el libro de las lecturas unos segundos antes de terminar. Miró a los fieles. Y dijo: durante mucho tiempo pensé que acompañar a los ancianos consistía en enseñarles. Hoy sé que, en realidad, son ellos quienes siguen enseñándonos a nosotros. Muchos comprendieron inmediatamente a quién se refería. No pronunció el nombre de Margaret. No era necesario. Toda la iglesia sonrió. Aquellas palabras comenzaron a transformar la parroquia. El grupo juvenil organizó visitas semanales a personas mayores que vivían solas. Los niños de catequesis empezaron a escribir cartas para los residentes del hogar de ancianos. Las familias fueron invitadas a rezar un rosario al mes con sus abuelos. No nació un nuevo programa pastoral. Nació algo mucho más profundo. Una nueva forma de mirar. Porque cuando cambia la mirada, todo lo demás empieza a cambiar también. 3 años después de aquella mañana que nadie olvidó, el invierno llegó temprano. Las primeras nevadas cubrieron lentamente los tejados de Millbrook. Margaret ya no podía caminar hasta la parroquia. Su cuerpo estaba cansado. La enfermedad había avanzado. Pasaba la mayor parte del tiempo sentada junto a la ventana desde donde veía caer la nieve sobre el jardín. Sin embargo, cada martes esperaba exactamente igual. Escuchaba el automóvil detenerse frente a la casa. Después sonreía. Daniel ya llegó. Nunca olvidaba ese momento.
El sacerdote entraba con la Eucaristía. Rezaban. Compartían unos minutos de conversación. Y antes de marcharse, Margaret siempre hacía la misma petición. No te olvides de rezar por los niños. Incluso cuando ya casi no recordaba acontecimientos recientes. Seguía preocupándose por quienes algún día se acercarían por primera vez al altar. Era exactamente la misma catequista de siempre. Solo que ahora enseñaba desde una silla junto a una ventana. Una mañana de primavera, Daniel llegó como cada martes. Llamó suavemente a la puerta. Caroline abrió. Sus ojos estaban enrojecidos. No hizo falta decir nada. El sacerdote comprendió inmediatamente. Margaret había partido al encuentro del Señor al amanecer. Había muerto en paz. Con el rosario entre las manos. Y una pequeña cruz de madera apoyada sobre el pecho. Daniel permaneció unos instantes completamente inmóvil. Después pidió entrar. La habitación conservaba la misma serenidad de siempre. Sobre la mesita descansaban la Biblia gastada, una fotografía de Edward y el viejo rosario. Las cuentas del tercer misterio seguían completamente lisas por tantos años de oración. El sacerdote se arrodilló. No pronunció un discurso. Solo rezó en silencio. Y, por primera vez desde que había sido ordenado, comprendió verdaderamente lo que significaba acompañar a alguien hasta el final del camino. El funeral reunió a casi todo el pueblo. Habían pasado muchos años desde que la iglesia había estado tan llena. Asistieron antiguos alumnos de catequesis llegados desde ciudades lejanas. Familias enteras. Sacerdotes. Religiosas. Personas que Margaret apenas recordaba en sus últimos años. Pero que jamás la habían olvidado a ella. Durante la homilía, Daniel sostuvo entre las manos el viejo libro parroquial. Lo abrió en la página de 1986. Después levantó la vista. Muchos pensarán que este libro conserva nombres. Yo creo que conserva vidas. Aquí aparece el nombre de una mujer que enseñó a cientos de niños a pronunciar su primer amén. Yo fui uno de ellos. Y durante un tiempo olvidé ese regalo. Gracias a Dios. Ella nunca dejó de recordármelo. En la iglesia no se escuchó un solo ruido. Muchos lloraban discretamente. No por tristeza, sino por gratitud. Semanas después, el consejo parroquial tomó una decisión unánime. El viejo libro de primera comunión fue colocado dentro de una vitrina de cristal en el salón parroquial. Junto a él instalaron una sencilla placa de bronce. No era grande. No llevaba adornos. Solo una inscripción. Margaret E. Bailón. Catequista de Santa Brígida. 1962-2010. Nos tomó de la mano hasta el altar. Cada niño que comenzaba la catequesis pasaba delante de aquella vitrina. Y el padre Brennan siempre les contaba la misma historia. No hablaba primero del error cometido. Hablaba del amor silencioso de una mujer que nunca dejó de esperar a nadie. Porque comprendió que ese era el verdadero legado de Margaret. No haber sido protagonista de un momento extraordinario. Sino haber enseñado, durante toda una vida, que nadie está demasiado perdido para volver a Cristo. Y que nadie es demasiado frágil para seguir siendo amado por Él. Sin embargo, la historia todavía guardaba un último detalle. Un detalle pequeño, casi invisible, que cada domingo seguiría recordando a toda la parroquia que algunas personas nunca abandonan realmente el lugar, donde aprendieron a amar a Dios. Pasó un año. Después otro. Y luego otro más. La vida continuó avanzando, como siempre ocurre. Nuevos niños llegaron a la catequesis. Algunas familias se mudaron. Otras regresaron a la parroquia después de muchos años alejadas. Las estaciones siguieron cambiando el paisaje de Millbrook. Pero había algo que permanecía exactamente igual. Cada domingo, antes de comenzar la Santa Misa, el padre Daniel Brennan hacía un pequeño recorrido por la iglesia. No revisaba primero el altar. Ni las flores. Ni el sonido del micrófono. Siempre caminaba hasta el tercer banco del lado izquierdo. El lugar donde Margaret se había sentado durante tantos años. Permanecía allí apenas unos segundos. No pronunciaba ninguna oración en voz alta. Solo sonreía. Después continuaba hacia el altar.
Al principio, algunos pensaban que era una simple costumbre. Con el tiempo comprendieron que era algo mucho más profundo. Era un acto de memoria. Porque un sacerdote que olvida a quienes alimentaron su fe corre el riesgo de convertir el ministerio en una rutina. Y Daniel había prometido que eso nunca volvería a ocurrir. La vitrina con el antiguo libro parroquial se convirtió en un lugar especial. Los niños de primera comunión solían detenerse frente a ella. Leían el nombre de Margaret. Después observaban la fotografía que la parroquia había colocado junto a la placa de bronce. Era una imagen sencilla. Margaret sonreía mientras sostenía un pequeño catecismo rodeada de varios niños. Uno de ellos era Daniel. Con apenas 7 años. Cada vez que comenzaba un nuevo curso de catequesis, el sacerdote llevaba a los pequeños hasta aquella vitrina. Nunca empezaba hablando de normas. Ni de exámenes. Ni de fechas. Les contaba una historia. La historia de una mujer que dedicó casi 50 años a enseñar a otros cómo encontrar a Jesús. Y luego les hacía siempre la misma pregunta. ¿Quién les enseñó a ustedes a hacer la señal de la cruz? Las respuestas eran distintas. Mi mamá. Mi abuelo. Una hermana religiosa. Mi catequista. Entonces Daniel sonreía. Nunca olviden esos nombres. Porque Dios muchas veces llega a nosotros a través de personas sencillas. Y cuando las olvidamos, corremos el riesgo de olvidar también el camino por el que Él nos condujo. Los niños escuchaban en silencio. Quizá todavía no comprendían completamente aquellas palabras. Pero muchos las recordarían años después. Tomás también cambió. No de un día para otro. Las heridas profundas nunca sanan tan deprisa. Pero comenzaron a transformarse. Cada mes visitaba la residencia donde ahora colaboraba como voluntario. No iba únicamente para acompañar a otros ancianos. Iba para escuchar. Aprendió a sentarse sin mirar el reloj. A rezar con quienes repetían una misma historia varias veces. A sostener una mano sin necesidad de llenar el silencio con palabras. Un día confesó al padre Brennan. Durante años pensé que cuidar consistía en resolver problemas. Mi madre me enseñó demasiado tarde. Que cuidar también significa permanecer. Daniel respondió con una leve sonrisa. Nunca es demasiado tarde para aprender aquello que se hace por amor. Ellen Doyle conservó las notas de la reunión del jueves. Podría haberlas destruido. Nadie se lo habría reprochado. Sin embargo, decidió guardarlas dentro del archivo parroquial. Sobre la primera página escribió una frase con tinta azul. Antes de decidir sobre una persona, escúchala. No era un documento para recordar un error. Era un recordatorio para las generaciones futuras. Porque incluso las comunidades más fieles pueden olvidar lo esencial si dejan de mirar a las personas antes que a los procedimientos. Años después, durante una visita pastoral, un joven sacerdote preguntó al padre Brennan. ¿Cuál ha sido la lección más importante de su ministerio? Daniel permaneció unos segundos en silencio. Después caminó hasta el tercer banco. Apoyó suavemente una mano sobre el respaldo de madera. Y respondió. Aprendí que la experiencia nunca nos da permiso para dejar de escuchar. El joven sacerdote esperó que continuara. Daniel sonrió. También aprendí que algunas de las mejores maestras de la Iglesia nunca escribieron un libro. Nunca dieron conferencias. Nunca aparecieron en los periódicos. Simplemente enseñaron a amar a Cristo. Y eso cambió generaciones enteras. Aquella misma tarde, antes de cerrar la iglesia, Daniel permaneció solo unos minutos frente al sagrario. Sacó del bolsillo el viejo rosario que Margaret le había regalado pocos meses antes de morir. Las cuentas comenzaban a desgastarse. Especialmente las del tercer misterio. El sacerdote pasó lentamente los dedos sobre ellas. Después comenzó a rezar. No pidió grandes cosas. Solo una. Señor. No permitas que vuelva a olvidar los rostros a través de los cuales tú llegaste a mi vida. El templo permanecía completamente en silencio. Solo la lámpara del Santísimo iluminaba el altar. Y, por un instante, Daniel tuvo la profunda certeza de que la memoria más importante no era la que conservaba los nombres. Era la que conservaba el amor. Porque el amor vivido en Cristo nunca desaparece.
Permanece. Transforma. Y sigue dando fruto mucho después de que una persona haya partido. Quizá ese era el verdadero milagro que Margaret había dejado como herencia. No recuperar recuerdos perdidos, sino despertar corazones que se habían acostumbrado a mirar demasiado deprisa. Y eso, al final, era mucho más difícil. Mucho más necesario. Y mucho más cercano al Evangelio. Porque Dios nunca mide una vida por aquello que una persona olvida al final de sus días. La mira por el amor que sembró mientras caminó con él. Y ese amor, seguía vivo en Santa Brígida. En cada niño que aprendía a rezar. En cada anciano que volvía a sentirse esperado. En cada sacerdote que recordaba de dónde había nacido su vocación. Y en cada amén pronunciado con un corazón sincero. Porque algunas personas nunca desaparecen del todo. Simplemente continúan guiando a otros, hasta el altar.